Buenos días, ignoteros. Voy a confesar que este audio, es la segunda vez que lo grabo. A ver si consigo no enrollarme. Soy Javi, no sé si me reconocéis con esta voz que tengo, que está un poco tomada entre alergia y que está un poco malo estos días. Pero bueno, voy a presentaros un ignotopil. Como entiendo que estáis un poco hasta las pelotas, igual que yo, de política, sobre todo con las elecciones de Madrid y tal, pues hoy voy a hablar de un tema que es bastante menos prosaico y es un tema de arqueología bíblica. Me molaría hablar del Éxodo, que es, como sabéis muchos, el segundo libro de la Biblia, que cuenta cómo los israelíes salieron de Egipto y se dirigieron a la tierra prometida, a Canaán, después de vagar 40 años en el desierto. Como esta Ignotopil está pensada más para escucharse que para verse, simplemente de fondo voy a poner cuadros clásicos del Éxodo, de Moisés, estatuas, etcétera, que a mí me parecen un guays. Pero vamos, que no os perdéis nada si no lo veis. Y no os voy a poner mi cara porque entonces sí que no os perderíais nada de nada. Bueno, ¿por qué he elegido este tema? A mí me gusta bastante el tema de la historia, me gusta bastante el tema de la Biblia, me gusta bastante el tema de la arqueología bíblica y me gusta bastante el tema de Egipto, ¿no? Y el Éxodo, pues conjuga bien todos estos temas y creo que es un tema muy, muy interesante para tratar. Y desde luego lo único que quiero es daros un poco de hambre para que al que le gusten estos temas y el que considere que lo que estoy contando es interesante, pues que busque sus propios artículos, podcasts, documentales, libros, información, tesis doctorales, lo que quiera para aprender un poco más porque son temas fascinantes. La historia de Moisés, de Egipto, del Éxodo, es muy interesante, hay muchísima documentación y sobre todo lo más interesante es que se sabe poco, es de una verdadera terra ignota. Entonces, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones, montar vuestras propias películas y confiar en que la arqueología del mañana os las afirme o os las desmonte y tengáis que montaros una nueva, que casi pues más divertida así. Bueno, voy con la chicha. El Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, va inmediatamente después del Génesis y el último trocito del Génesis cuenta la historia de José, ¿no? Este miembro de una familia de 12 hermanos que por cosas de la vida termina en Egipto y le hacen visir del faraón, le hacen administrador de las tierras del faraón y medio gobierna en Egipto, por decirlo así. Se traslada allí su familia, se traslada allí su pueblo y viven los judíos durante pues como 500 años en Egipto en paz y tranquilidad y alegría y todo guay. Pero aparece un faraón al que no le gustan los judíos y decide asesinar a todos los hijos de madres judías. Y bueno, uno de esos hijos destinados a la muerte es Moisés, pero su madre le mete en una cesta y le deposita en el Nilo. Allí le encuentra la hija del faraón de Egipto y le cría como si fuera uno más en su familia. Entonces Moisés, siendo de judío de raza, se cría como un noble egipcio. Lo cual, claro, cambia su vida para siempre, porque recibe esa formación, recibe esa sensibilidad y tiene ese poder, ¿no? Entonces, bueno, esto crea una disonancia entre el pueblo judío, que viven esclavizados en Egipto, y Moisés, que vive de puta madre. Pero Moisés un día se va a pasear, digamos, y ve como un capataz latiga a un compatriota suyo, a un israelita, y esto como que no le sienta muy bien y se carga al capataz, lo mata. Esto le obliga a exiliarse, se va a las montañas, bueno, allí le pasan más cosas, la zarza ardiente, todo esto que si queréis leeros la Biblia, que es fascinante, pero no os la voy a contar yo porque no me da tiempo para todo. Y bueno, cuando vuelve a Egipto, básicamente le dice al faraón que libere a su pueblo, que les quite de la esclavitud. Este se niega y Dios, Yahvé, empieza a mandar plagas contra Egipto y manda concretamente 10. De estas 10 plagas tampoco voy a contar nada nuevo, ¿no? El agua del Nilo se convierte en sangre, hay una plaga de ranas, una plaga de piojos, una plaga de moscas, una peste del ganado, úlceras que empiezan a aparecer en la piel a la gente, una lluvia de fuego y granizo, una plaga de langostas, el cielo se convierte en tinieblas y por último mueren todos los primogénitos de familias egipcias, sin morir correspondientemente los de familias israelíes. Esto es curioso, esto tiene una lectura teológica de... Bueno, los israelitas se salvan, perdón, porque pintan el dintel de sus puertas con sangre de cordero, que esto es un tema de la Pascua. Y bueno, tiene una lectura teológica, ¿no? De cómo la muerte del cordero y el cubrir el dintel de la puerta con su sangre salva al pueblo elegido por Dios. Todo esto, como os digo, tiene una lectura crística también de cómo Cristo es ese cordero cuya sangre nos salva del pecado y de el ángel exterminador, que es quien mata a los primogénitos según la Biblia.
Es una lectura teológica muy interesante, es una lectura teológica muy profunda, con muchísimas ramificaciones, que os recomiendo que a alguien le interese el tema de la teología, bueno, pues busque sobre el origen de la Pascua como fiesta, digamos, étnica o popular del pueblo judío, cómo desde el Éxodo eso se transforma y todas las consideraciones de Cristo como Cordero Pascual, que son muy conocidas y bueno, que tienen todo que ver con esto. Más allá de eso, después del envío de las plagas, de la muerte de los primogénitos, el faraón ya ve que el Dios de Moisés es un Dios poderoso y les deja marchar. Entonces los israelíes se van y en el último momento el faraón se arrepiente y les persigue. Y aquí ya aparece el gran milagro conocido por todos de la separación de las aguas del Mar Rojo. Cuando están a punto de cruzar, Moisés toca con su vara, las aguas del Mar Rojo se abren, el pueblo judío cruza y cuando está a punto de perseguirles y de cruzar el faraón, se vuelven a cerrar, ahogándoles a todos y matando y destruyendo el ejército del faraón. Y de esta manera pues termina ya la persecución. El pueblo judío sigue adelante, vagan por el desierto durante 40 años. En el desierto se producen también algunas escenas muy conocidas, como la del becerro de oro. Bueno, a Moisés Dios le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos, también conocidos por todos. Curioso también, ¿no? Son 10 mandamientos y 10 plagas. No sé si hay alguna lectura de eso, tendría que buscarlo, pero creo que es interesante. En todo caso, cuando baja con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, se encuentra que su pueblo ha construido un toro, un becerro de oro, y le está adorando. Y Moisés se coge tal cabreo que tira las tablas de la ley al suelo y las rompe. Les monta un pollo interesante hasta que funden el becerro, le piden disculpas y continúan con su fe en Yahvé. Luego, bueno, suceden otras escenas también conocidas, como la del maná, que es en un momento en que tienen hambre, piden ayuda, y Dios hace bajar del cielo una especie de rocío, que es pan, que es maná, que ellos pueden comer. Todo esto también tiene una interpretación arqueológica. Luego, bueno, pues hay una roca que Moisés toca con su vara y empieza a brotar agua. Y varias escenas de este estilo. Como os digo, durante 40 años se va por el desierto hasta que al final llegan a Canaán, llegan a la tierra prometida, allí se encuentran que todavía, o sea, que eso está ocupado, y ahí comienza el libro de Josué, que es un poco la conquista de la tierra prometida, pero bueno, ya nos saldríamos del Éxodo. Resumido el Éxodo, lo cual me ha costado porque lo he intentado meter en un par de minutos. Os recomiendo que lo leáis. Al que no haya leído la Biblia, recomiendo que la lea. Es como Juego de Tronos, pero 1 millón de veces mejor aproximadamente. Eh, y los que ya la tengáis leída, os recomiendo que no la abandonéis y que la releáis porque se descubren cosas nuevas y siempre hay interpretaciones y demás. Si tenéis una versión comentada, pues mejor, porque hay interpretaciones que creo que se nos escapan y que son más profundas que las de la primera lectura. Pero bueno, esto ya es un consejo y una opinión. En todo caso, resumido el libro del Éxodo, os voy a contar un poco pues las teorías que se tienen, ¿no? De si este libro es real o no, si habla de historia o no. En mi opinión, la Biblia habla de historia, o sea, la Biblia es un libro de historia, es la historia del pueblo elegido, del pueblo judío, hasta los macabeos, vamos, hasta prácticamente la época de Cristo, y creo que como toda historia mítica de un pueblo, tiene muchísima verdad, a veces un poco más camuflada, a veces un poco menos, a veces bajo mitos, a veces bajo realidades, pero en todo caso nadie se inventa que su pueblo ha estado 500 años esclavizado en Egipto y que se ha hecho una travesía por el desierto porque se aburra. O sea, ese tipo de historias no salen solas. Y parece que efectivamente el resto de la arqueología y el resto de la historia nos puede dar la razón. Entonces, ¿por qué digo esto? En Egipto se han encontrado documentos o, bueno, artefactos que podrían demostrar que el pueblo de Israel al menos tuvo contacto con Egipto y probablemente un contacto potente. Uno de ellos es de los más importantes, es un anillo de sello con el nombre Israel grabado en él, bueno, con el nombre Jacob grabado en él, que Jacob era el nombre de Jacob, del padre de José, y los anillos de sello curiosamente eran los que usaban los personajes políticos importantes, como fue José. Así que bueno, podría ser que fuera un anillo del propio José como administrador. Hay además un canal en Egipto que se llama el canal de Yusuf, de José, y es curioso, ¿no? Porque de José en la Biblia se dice que construyó canales para llevar el agua del Nilo de un lugar a otro para, bueno, para favorecer las cosechas y demás. Además hay una estela que se encontró en Egipto. Una estela es un pedrolo grande con cosas escritas y en ella aparece el nombre de Israel como el pueblo de Israel o la casa de Israel escrita en jeroglíficos, en caracteres egipcios, lo cual también lleva a pensar que hubo ese contacto y que los egipcios reconocían el pueblo de Israel como una entidad en sí misma. Así que sí que parece claro que hubo contactos.
Más allá de eso, hay quizá uno de los puntos más oscuros de la historia de Egipto es su contacto con un pueblo al que ellos llamaron los Hicsos, que es un pueblo del que se sabe poco. De los últimos 50 años se ha avanzado un poquito arqueológicamente en descubrir algo más de este pueblo. Es un pueblo muy curioso que vino del este, vino de Canaán, de Palestina, de Israel, de toda esa tierra, pero no se sabe mucho de ellos. Sí que se sabe que introdujeron en Egipto el carro de guerra y el arco de tejo, el arco compuesto de tejo. Lo del carro de guerra es curioso porque en el propio Éxodo, en la persecución del faraón a los israelitas, llevan carros y lo pone claramente en la Biblia. Entonces eso quiere decir que ya habían tenido el contacto con los Hicsos, pero es que la teoría es que probablemente los israelíes eran o los Hicsos o una de las facciones de los Hicsos al menos. ¿Por qué? Porque eran pueblos que venían del mismo lugar, pueblos cananitas, pueblos semitas, eh, porque la época coincide, porque la época en la que se basa el Éxodo está entre el 1600, 1800 a.C. y el 1200 a.C. Entonces coincide con la época de los Hicsos, en que tuvieron dominio en el norte de Egipto, y porque en la Biblia se habla de la ciudad de Ramesés, que es una ciudad que está al norte de Egipto, donde estaría Avaris, Amarna, etc. Entonces parece que podría ser que los Hicsos sean los judíos y que la historia del Éxodo es la visión de los Hicsos de cómo fueron expulsados de Egipto. En Egipto se habla en muchas estelas, en muchos obeliscos, en muchos jeroglíficos de la guerra contra los Hicsos. Como os digo, los Hicsos conquistaron el país y llegaron a ser faraones, pero finalmente se les expulsó. Y puede que estemos viendo la misma historia interpretada de dos maneras, desde el punto de vista de Egipto y desde el punto de vista de Israel. También es interesante preguntarse, ¿no? El faraón en la Biblia solamente se le llama faraón con mayúscula, es el nombre de su cargo, no con un nombre propio. ¿Quién era, ¿no? El faraón al que se refiere la Biblia? Bueno, las teorías básicamente son dos más importantes. Una dice que el faraón era Ramsés, otra dice que era Amosis. Son faraones que vivieron el primero en el 1200 a.C., el segundo en el 1500, hay 300 años de diferencia, que no es mucho, teniendo en cuenta que estamos hablando de una historia de hace casi 4000. Es curioso, en cualquiera de los dos casos, ya sea Ramsés, ya sea Amosis, ambos tienen una raíz en su nombre que es MSS, Ramsés, Amosis, que coincide con la de Moisés, que significa nacido de. Moisés era el nacido de las aguas, salvado de las aguas, ¿no? Por esta historia de la cesta que os conté antes, y Ramsés y Amosis comparten esa raíz. Bueno, hay quien a esto le quiere dar un sentido diciendo que a lo mejor era una especie de juego de palabras entre el nombre del faraón y el de su medio hermano, porque era su hermanastro que vivía con él en el palacio, etc. Hay varias lecturas. Bueno, y luego hay una teoría que creo que no es en absoluto fiable, pero es muy divertida, y es sobre el faraón Akenatón, que fue un faraón que destruyó, apostató de la religión egipcia tradicional, de todos esos dioses que tenían, y declaró un monoteísmo en el que solo creía en un solo dios, que era el dios Atón. Akenatón, de hecho, hasta se cambió su propio nombre para ponerse el nombre de Atón en el suyo propio. Y bueno, es un faraón fascinante, es una historia increíble, que luego su propio hijo, que fue Tutankamón, que nació como Tutankatón, le rechazó y volvió a la religión original, a la preeminencia del dios Amón y toda la cátedra de dioses conocida de Egipto. Bueno, hay quien dice que este monoteísmo, que nunca se había visto en un imperio, nunca se había visto en la historia, que hace aparecer a Akenatón, en Egipto, que tiene mucho que ver con el judaísmo y con su visión de Yahvé y de Dios único. Hay quien dice que Egipto, Akenatón, influenciaron a los israelíes y les convirtieron al monoteísmo, y de ahí nace el yavismo y de ahí nace la tradición monoteísta de Israel. Hay quien dice que fue al revés, que los israelitas fueron los que convencieron a Akenatón del monoteísmo, que él hizo una prueba que luego su propio hijo rechazó. De esta manera se relacionaría la historia de Akenatón con la historia del Éxodo, e incluso hay quien dice que Moisés podría ser Akenatón, al que luego expulsan de Egipto y se va a montar con la música a otro lado. Esa historia para mí es demencial, o sea, no es nada creíble, pero bueno, es interesante sacarlo y es interesante ver que hubo un faraón de Egipto, que era Akenatón, que era monoteísta en una época en que nadie lo era. En cualquier caso, hay otra historia que cuenta el sacerdote Manetón, que era un sacerdote egipcio, cuenta la historia de Osarsef, que fue una especie de caudillo que se fue con 80.000 leprosos después de una epidemia importante, se fue con 80.000 leprosos hacia el este, y no se dan muchos más datos. Hay quien ha querido relacionar también esta historia con la de Moisés,
porque bueno, esos leprosos más que leprosos podrían ser como desarrapados o incluso esclavos, en una interpretación un poco laxa, y bueno, hay quien dice que esta historia podría ser. Luego hay un papiro que se llama el papiro de Ipur, en el que se hace referencia a unas plagas, bueno, habla también del agua y la sangre, habla también de la columna de fuego, que podría ser como la lluvia de fuego, y habla de las tinieblas y demás. Y hay gente que este papiro de Ipur los ha querido relacionar con las plagas. Porque claro, te preguntas, joder, estas 10 plagas, ¿cómo pudieron pasar desapercibidas para el pueblo egipcio, no? Bueno, pues si crees que el papiro de Ipur se refiere a ellas, ya no pasaron desapercibidas. También es muy típico en la historia el damnatio memoriae, que es olvidar aquellos o borrar aquellos eventos que nos hacen quedar mal. Entonces hay quien dice que los egipcios no se refieren a cómo se fueron los israelíes porque quedarían mal, ¿no? Porque destruyeron su ejército, porque sufrieron plagas por parte de un dios más poderoso que los suyos, que no les pudieron proteger, etcétera. Entonces, bueno, esto ya... Las plagas. Como os digo, el papiro de Ipur se refiere a ellas y como ya las he enumerado antes, pues nos lo vamos a ahorrar. Pero hay quien dice también que estarían relacionadas con el volcán de Santorini. Este volcán, el de la isla de Tera, es uno de los eventos máximos y uno de los eventos más importantes en la Edad del Bronce mediterránea, porque fue probablemente el que provocó la caída de la civilización micénica, fue probablemente el que provocó la llegada de los pueblos del mar a Egipto y a Canaán, fue probablemente el que a la larga provocó el surgimiento de la cultura griega tal como hoy la conocemos, porque los aqueos, los dorios, etcétera, llegaron en esa época a Grecia. Bueno, produjo una desestabilización absoluta de lo conocido en el Mediterráneo hasta ese momento y produjo a la larga e indirectamente el advenimiento y la hegemonía de los pueblos posteriores, fenicios, griegos y muy posteriormente romanos. Este evento se produjo, pues sí, en torno al 1200-1400 a.C. Y hay quien quiere relacionar las plagas con ello. ¿Por qué? Porque fue una erupción de un volcán que fue tremenda, provocó además terremotos y tsunamis posteriores. Y hay quien dice que todo sería explicable reduciendo a esta explosión. ¿Por qué? Las plagas. Bueno, dicen que el agua del Nilo podría haberse vuelto ferrosa, llena de hierro, al estallar el volcán. De esta manera se volvería roja y por tanto parecería sangre. Esto haría salir a las ranas del agua y sería la primera plaga de las ranas, que al salir del agua y dejar de depredar a piojos y moscas, producirían estas dos siguientes plagas, que a su vez provocarían la peste del ganado al transmitir enfermedades y, por supuesto, las úlceras. La lluvia de fuego y granizo se explica sola si tienes en cuenta que un volcán que suelta ceniza y fuego está expulsando sus desechos por ahí. Las langostas quizá también vienen un poco más tarde, pero también por la falta de depredación, etcétera. Las tinieblas, como sabéis, cuando un volcán estalla y el cielo se cubre de ceniza, se puede ahogar la luz del sol. Esto pasó la última vez cuando estalló el Krakatoa en el siglo XIX, que se produjo lo que se llama el año sin verano, que fue un año donde todo el año hizo frío porque después de estallar un volcán en Indonesia se llenó el cielo de tinieblas. Bueno, sobre esto también es interesante cómo esto produjo al final la escritura de Frankenstein de Mary Shelley. Buscad sobre la relación entre el Krakatoa y Mary Shelley porque es bastante curioso. Bueno, y por último la muerte de los primogénitos. Esta quizás es la plaga más difícil de explicar. Es por qué solo mueren los mayores y solo mueren de los egipcios y no mueren de los hebreos. Hay quien dice que es por cómo se disponían a dormir en un sitio y en otro. Dicen que los israelíes dormían todos juntos y en una especie de altillos elevados, y los egipcios, el primogénito, al ser el privilegiado, dormía en una cama a ras de suelo y el resto dormían en esos altillos también. Si esto fuera así, se explicaría con el peso del monóxido de carbono que baja, porque pesa más al parecer, esto lo he leído, no soy químico ni físico, y que los primogénitos se contaminarían de monóxido de carbono, mientras que el resto de los familiares al dormir en altillos no morirían. Bueno, a mí me parece una explicación un poco cogida por los pelos, pero es una de las explicaciones que se intenta dar a por qué mueren unos y no otros. Bueno, y por último, después de las plagas y esta explicación que se intenta dar con la isla de Santorini, está la explicación del Mar Rojo, ¿no? Cómo puede abrirse un mar y cómo puede cerrarse posteriormente cuando pasan los egipcios. Hay quien dice que el problema es que hay una mala traducción de la palabra Mar Rojo, que no es el Mar Rojo, sino que es el Mar de los Juncos o el Mar de las Cañas, que no es el Mar Rojo que estamos pensando que separa, digamos, Egipto de Arabia, sino que es un lago que hay al norte, casi en la península del Sinaí, que sería un lago que está lleno de juncos
y que un general inglés en el siglo XIX, Alexander Bruce Tulloch, eh, comentó cómo, acampando al lado de ese mar de los juncos, una noche hubo mucho viento y vieron cómo el agua se retiraba totalmente de ese mar, haciéndolo transitable. Entonces, bueno, hay quien tiene la teoría de que se están refiriendo a ese mar. La palabra mar de los juncos y mar rojo en hebreo suena muy parecido, entonces dicen que es una mala traducción. Bueno, también hay quien dice que no, que sí que era el Mar Rojo, pero que al estallar el volcán de Santorini se produce un tsunami y los tsunamis, digamos que absorben agua primero y luego la echan, ¿no? Entonces que podría esa absorción de agua provocar que sea transitable, que crucen los judíos y luego al volver el agua, al salir el tsunami propiamente dicho, ahogar a los egipcios. Bueno, podría ser también, es una teoría. Y luego ya por último están las teorías sobre el maná, ¿no? Sobre el maná, que es ese pan, esa especie de pan que crece como rocío en el desierto y que les da alimento a los judíos durante sus 40 años de vagancia por el desierto. Bueno, también hay varias teorías. Hay quien dice que es un tipo de planta que crece por ahí, un tipo de zarza que crece por ahí, que es como la miel o la savia de esas plantas, etcétera. Bueno, todo esto, como digo, son teorías y, pero bueno, no dejan de ser interesantes y no dejan de hacer plausible una idea que mucha gente creía mítica. Y bueno, resumido un poco esto, como estas son las teorías principales y os voy a decir un poquillo como dónde buscar información o qué referencias hay si os ha gustado el tema, que a mí me parece súper interesante, pero igual no a todo el mundo también, pues dónde podéis encontrar un poquito más sobre esto y aprender un poco más sobre esto. Quizá el más conocido es el documental que hizo James Cameron, el director de cine, que es conocido por películas como Avatar, sin ir más lejos. Pues hizo un documental que se llama El Éxodo descifrado o descodificado, de Exodus Decoded. Está bastante guay el documental. Pone sobre todo la teoría del volcán de Santorini, esa es su tesis principal, pero bueno, también enseña, como se contó antes, las estelas en las que aparece el nombre de Israel y demás, y es bastante completo, creo que es como 1 hora y media de documental, lo hace en colaboración además con un cineasta egipcio y cuenta un poco también las dificultades que han tenido a grabar en Egipto, porque este es un tema que allí no gusta mucho, claro, por el conflicto, ¿no? Entre el Estado de Israel o los israelíes y el mundo árabe. Entonces, bueno, es interesante ver ese documental, es interesante eh, y está muy bien montado, vamos, es que lo hace James Cameron. Hace incluso referencias a Indiana Jones, ¿no? Al Arca de la Alianza y tal. No sé, está gracioso, yo os lo recomiendo. Por supuesto, hay decenas de otros documentales. Si buscáis Éxodo, historicidad del Éxodo, Éxodo descifrado, Éxodo descodificado, hay como 500.000 de documentales al que este se va a sumar. Yo he escuchado varios en Evox, en un canal que sigo de Evox que se llama Documentales Sonoros. Ahí hay muchísimo sobre el Éxodo y demás. También hay mucho sobre Ramsés, sobre Amosis y sobre Akenatón, que como os digo no está clara su relación con este tema, pero para mí es una teoría de las más chulas porque Akenatón es uno de los dioses o sea, de los dioses, no, perdón, de los faraones de Egipto más desconocidos y para mí más divertidos. Sobre los Ixos hay varios libros. Lo que pasa es que la información va muy en dosis. Es decir, de los Ixos se está descubriendo desde hace poco tiempo, a lo mejor 50 o 60 años, a unos pasos ínfimos. Y bueno, yo estoy deseando que ojalá se empiece a saber más, porque es un pueblo fascinante del que no sabemos casi nada, pero sabemos eso, que por ejemplo introdujeron los carros y el arco en Egipto, sabemos que estuvieron bastante guerreantes y sabemos que llegaron a conquistar, pero no sabemos muy bien ni de dónde venían, ni a dónde fueron, ni qué pasó con ellos. Y bueno, como os digo, hay varios libros. Yo personalmente os recomiendo de Javier Martínez Babón su libro Los Ixos y su conquista de Egipto, por ser un autor español. Pero vamos, que hay decenas y también si buscáis sobre Avaris, sobre Amarna, que son las ciudades donde se desarrolló este dominio de Egipto, bueno, hay muchísimos libros interesantes sobre el tema. En todo caso, os recomiendo que busquéis libros, que busquéis documentales, que busquéis podcast sobre este tema. Como os digo, hay muchísima información. Es un tema que nos fascina a muchos. En general, como os decía, la arqueología bíblica, en particular el Éxodo, es uno de los episodios quizá más estudiados, comentados, porque relaciona tanto la fe judía, cristiana, el Antiguo Testamento, con un periodo como es el egipcio, vamos, un periodo, una cultura o
una civilización como es la egipcia que interesa a muchísima gente y que tiene temas increíbles para hablar. Entonces, bueno, yo creo que eso despierta muchísimo interés. Mucha gente está deseando saber algo más de la Biblia, saber algo más de Egipto y saber algo más de las relaciones, ¿no?, de Egipto con la Biblia. Así que bueno, yo os recomiendo que eso, que busquéis artículos, que busquéis libros, que busquéis podcast, que busquéis documentales sobre el asunto, porque estoy seguro que podéis disfrutarlo un montón. No sé vosotros, pero yo cuando escucho estas cosas o cuando veo estas cosas, es que de verdad me traslado allí, ¿no? Porque, bueno, eso, Egipto y esta época me parece que es tan visual, tan colorida, tan... Incluso asimilamos, ¿no?, una cierta música a esa época y tal. Y es, no sé, bueno, es curioso. Simplemente nada, daros las gracias. No sé si se me ha hecho un poco largo o si me he puesto un poco chapa. No sé si una Ignotopil debería ser más corta, pero bueno, iremos aprendiendo. Y nada, decidme si qué os ha parecido, porque si os parece guay, igual hago alguno distinto, como os decía, sobre el diluvio, o sobre los apócrifos, los evangelios apócrifos, que también es un tema que tiene bastante enjundia. Bueno, me decís y espero que hayáis disfrutado, espero no haberme puesto muy pesado y un abrazo fuerte. Que sigáis bien y ánimo con la semana, Ignotos.